su to mulțime trăia cântecul la fel ca mine și visa o lume mult mai mare ca ea. O fată simplă, nemișcată, într-o mulțime foarte agitată. Ea visa să atingă o lume mult mai mare ca ea și m-a învățat privirea ei că poți ajunge unde vrei. Nu contează cât de lung e drumul spre o altă viață. Zâmbet printre stele, dar și clipetele, momente de nedescris, cuprinse într-un singur vis. Buenas tardes, compañeros, nosotros somos alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal del segundo 3 turno matutino y nosotros vamos a exponer sobre los autores de Adam Tourani y Pierre Bourdieu. para la materia de Sociología. Y bueno, yo soy Osiar Canales Y yo, Eduardo Valencia Mézega. y les voy a presentar a mis compañeros. Mi nombre es Alejo Cabet Pérez Arana. Mi nombre es Ana Elizabeth Rivero Mendieta. Mi nombre es Alexis Andrei Lozada Valencia y mi compañero. Soy Fernando Martínez Cano. Tourani nació en Hermanbay, en Calvados, en 1925. Fue un sociólogo francés que analizó los modelos de conducta del individuo en base al sistema de trabajo. Principió el organizador de la historia, desarrolló para ello una, ¿cómo se llama? Para ello una teoría en la cual desarrolló el método accionalista. Consiste en un análisis sociológico de la civilización industrial que se caracteriza por la importancia en el obrero. Se da en el proceso de trabajo. En su obra pueden apreciarse dos etapas. La primera se centró en el interés por la evolución del trabajo del obrero y la segunda en el estudio teórico y empírico de los movimientos sociales. Eso es todo. En el ámbito de la teoría de la acción social, tratada principalmente en la sociología social, Adam Tourani, distinguida con orientación accionalista. En esta, él calculó el estudio histórico de los fenómenos emergentes de una sociedad y así realizó sus propias teorías. Una de sus teorías es la producción de la sociedad, que en ella estudió los conceptos de la historia y de los movimientos sociales, los cuales en estos últimos los catalogó según para su propia vida. Y de estos, bueno, él hizo sus propias teorías y de ahí como que las de Carlos Marx no le gustaron. Entonces excluyó el marxismo de su vida, bueno, según lo que leí, y de ahí esto conlleva a que la economía dio un bajo muy grande en causa a que no le gustaban sus teorías y él creyó sus mismas leyes, en las cuales él ayudaba a la vida social, al Estado, y luchaba entre las clases sociales, por lo mismo de que éstas estaban desde lo mayor hasta lo menor y lo catalogaban diferente. Y con estas concepciones de la sociedad son en amplia medida el cambio social que él llegó a dar a sus propias teorías. Varios sociólogos desarrollaron una teoría, entre ellas estaba Alan. Él desarrolló una teoría llamada la sociedad postindustrial, en la que describía el estado alcanzado por una sociedad, desarrollaba un ámbito social económico y daba varios cambios. Uno de los cambios más grandes fue basado en el desarrollo técnico y de la investigación científica, en el que también de ahí se desglosaba la educación y se iban transformando todas esas teorías de la educación, de la ciencia, ya se transformaron, dejaron de ser las mismas. De ahí se aumentaron las tecnologías y las ciencias de la comunicación. La sociedad postindustrial fue aquella en donde la mayoría de los empleados no estaban implicados en la producción de mercado
mercancías materiales. Y una de las principales características fue que no solo fue un cambio de poder, sino que llegó a ser una posesión de conocimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que todas las teorías que varios sociólogos habían dado fueron cambiando con la idea del conocimiento de Alan. Un ejemplo fue después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Europa Occidental dejaron de tener la teoría antigua y llegaron con las teorías postindustriales. Bueno, nosotros vamos a explicarles sobre el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Él nació en el 1 de agosto de 1930 y murió el 23 de enero de 2002. Él desarrolló la teoría de los campos sociales y su pensamiento se basó en el hábitos y en el campus y en el capital. A continuación nuestro compañero les va a explicar sobre eso. Bueno, este sociólogo propuso 4 conceptos, yo los voy a explicar. El primero es habitus. Este concepto explica el por qué las personas que tienen un contexto igual tienden a hacer acciones iguales, en cómo comportarse. Esto puede afectar en cómo vestir, cómo andan, puede haber relación entre ellos, pero por regla general puede existir excepciones. Bueno, el concepto de campo. Campo es el contexto en el que las personas se desarrollan socialmente. Como existen varios tipos de campo. Puede ser un campo social, un campo deportivo o un campo político. Bueno, otro concepto es el capital. Para Bourdieu el capital no es solo la cantidad de bienes que puedes llegar a tener o el dinero. También existen otros tipos de capital. Él ocupa mucho el capital simbólico. El capital simbólico es el honor, la honradez y el respeto que puede llegar a tener una persona. Otro capital que existe es el capital de porte. Ese capital es nuestro porte corporal, cómo nos vemos externamente. Y por último nos encontramos con el concepto de poder. Poder no es más que la lucha entre individuos, clases sociales o ideologías para conseguir o mantener un capital, porque entre más capital, más poder se obtiene. Bueno, y nuestro compañero Cano nos va a explicar una de sus teorías. Bueno, él hace una contundente y concreta análisis sobre las prácticas televisivas, los cuales son normalmente la información la cual nos dan es alterada, ya que normalmente los productores y aquellos que dan la información tienen una frívola y fraudulenta intención. Normalmente nos quieren dar a vender cosas basadas en el sensacionalismo, el cual solo nos hace interés, no es nada concreto ni nada certero. Ellos normalmente nos hacen eso con el fin de darnos dinero. Él hace ciertos puntos en cual la información debe ser certera, como el principio de la concesión informativa, la coherencia de la premisa informativa, cuál nos da un fin de ello, de cuál es la información, cuál es su fin, cuál es su principio. Normalmente eso pasa en la televisión y sus derivados. La corrección del tiempo normalmente nos dice qué es lo que pasa y si es certero nos dirá una línea del tiempo específica. No variará ni habrá errores en ello. La parcialidad de la realidad es lo que es exactamente. Debe ser concreto y no dice mentiras. No hay nada de falso en ello. Solo es lo que es. La información circular, o sea, la información cómo va. Cada suceso, cada hecho, cada paso y cada cosa que ha sucedido en un cierto momento. Normalmente y actualmente se está viendo eso. La migración, la guerra, se debe a eso. Todos esos sucesos se analizan en información, pero normalmente no los recibimos como información concreta. Normalmente la alteran antes de que llegue a nosotros. Todo pasa así. Normalmente en los debates
hay dos tipos: los debates falsos, en los cuales es la autopromoción de un candidato y la falsedad de ellos. Normalmente hacen eso con fin de ser y ganar el puesto que ellos quieren. Y los debates semi verdaderos, los cuales ellos contratan a la audiencia para que participen. Hay cierto grado de realidad en eso, pero hay otro cierto fallo. Normalmente fallan con la verdad y todo lo demás. Todo eso se llama a fin de que lo alteran y lo modifican a su beneficio. Eso tiene que ver con el principio de la información. Normalmente es así. Y eso, él critica con sus conclusiones están basadas en despertar la decisión de aquellos periodistas que están insatisfechos hacia lo que ha pasado y hacia lo que han vivido. Y eso es la obra de él, de Pierre. Bueno, esto fue todo en este video. Espero que les haya aportado mucho sobre los autores que les dimos a dar, que les ayude mucho en la materia de sociología. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.